Muy bien, queridos hermanos. Vamos a estudiar de este tema y es un tema bien importante en cuanto a que estamos viviendo momentos críticos en la historia de este mundo. Ciertamente, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, hace mover lo siguiente, y es algo que quise darle este título: el péndulo satánico. ¿Por qué el péndulo satánico? Ciertamente vemos, queridos hermanos, que están pasando diferentes acontecimientos y el enemigo de Dios busca confundir las mentes y empieza a mover su péndulo. Ustedes saben que un péndulo va de aquí para allá y de allá para acá. Y en algún momento quienes se quedan mirando ese péndulo pueden resultar hipnotizados. Título para hoy: el péndulo satánico. De nuevo les pido que inclinemos el rostro y vamos a pedir la dirección del cielo para que no sea este servidor, sino que lo que se va a exponer provenga directamente de la patria celestial. Amante y maravilloso Dios y Padre nuestro que moras en las alturas del cielo, de nuevo nos inclinamos ante el trono de tu gracia, Señor, para pedir discernimiento, entendimiento en tu palabra y especialmente sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, que no nos dejemos engañar. Señor, en tus manos de amor este tema y esta familia del clamor de medianoche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, arrancamos, queridos hermanos. El texto de memoria lo encontramos en Primera de Reyes 18:21, donde vemos la historia del Monte Carmelo. Dice allí Elías al pueblo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo ciertamente no respondió nada. El profeso pueblo de Dios y en general todas las criaturas se encuentran en el valle de la decisión. El enemigo de Dios, y utilizando todo tipo de falacias, ha hipnotizado el mundo entero al mover su péndulo satánico y confundir las mentes con extremos y oscilaciones acerca de lo que en su fementido hechizo pretende mostrar. Hay algo que se utiliza, mis queridos hermanos, y es la sofistería. No lo coloqué ahí. La sofistería, mis queridos hermanos, es el uso de argumentos engañosos, sutiles o falaces, que parecen lógicos, pero que en realidad buscan confundir o manipular a la audiencia en lugar de buscar la verdad. Se caracteriza por el manejo de la retórica y la lógica. ¿A qué le suena eso? Mucha filosofía. Para persuadir sin importarle el conocimiento real o la exactitud de los hechos. Luego se presentan muchos hechos como si fueran absolutos y exactos de parte del hombre, pero mañana se presentan otros hechos y también se presentan como si fueran absolutos en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? El péndulo va de aquí para allá. Cuando falta el ancla de la fe, cuando falta el ancla de la fe. Esto lo encontré en la matutina Maranata, el Señor viene. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. ¿Qué nos está diciendo aquí la sierva del Señor? Que nuestra mirada no puede estar hacia un péndulo de aquí para allá. Nuestra mirada debe estar ciertamente fija en la verdad. Y la verdad, como es en Dios, es absoluta. No teniendo nada en que anclar, sigue diciendo allí, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Por definición, un péndulo es un objeto que oscila y se encuentra colgado de otro. Y si
Quisiéramos explicar más esto de qué se encontrará colgado ese péndulo. Ciertamente de las artimañas de Satanás. Sintetizando la mentira como verdad. No sé cuántos de ustedes han escuchado de este filósofo Hegel, un filósofo muy conocido. Y él tiene una teoría, y a esa teoría se le dio el nombre del péndulo hegeliano. El péndulo hegeliano se refiere a la dialéctica hegeliana, método filosófico que Hegel desarrolló para analizar la realidad y el desarrollo de las ideas puestos en el contexto de tesis más antítesis igual síntesis. Luego, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, y luego fusionamos las dos. Este sistema se basa en la interacción dinámica de opuestos, en donde cada etapa de la realidad, desde la naturaleza hasta el espíritu, se manifiesta a través de contradicciones que se resuelven en niveles superiores de comprensión. Hegel sostiene que la historia y la realidad son procesos de autodesarrollo, donde cada etapa conserva su valor dentro del conjunto y que el espíritu absoluto es la totalidad de lo diverso y la unidad de lo que se ha desarrollado. Parecería muy confuso esto, pero simplemente nos está diciendo que lo que ayer era verdad, hoy puede ser mentira, y lo que ayer era mentira, hoy puede ser verdad, pero lo vamos a aplicar a la época, ¿cierto? Y ciertamente esta es la razón del hombre por el hombre, que desconoce a Dios, porque como ya lo dijimos, la verdad como es en Dios es absoluta, no depende de un momento histórico, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo relativo contra lo absoluto. Lo que nos plantea la filosofía hegeliana es una especie de sincretismo, o sea, mezcla, entre la tesis y la antítesis para llegar a una síntesis. Pero la pregunta es, ¿funcionará esto así en las cosas de Dios? El péndulo se mueve a causa del propio campo magnético, dice la definición, ¿no? No se mueve solo. Por ello, es una gran herramienta para observarse a sí mismo, ya que el movimiento de esta pieza de, ojo, esoterismo, es para dar a conocer lo oculto, es decir, la interacción de las energías que se mueven en un ser o en un lugar. Luego, cuando nos referimos a un péndulo, ya nos podemos estar imaginando cosas de tipo esotéricas. Y esas cosas de tipo esotéricas son o están ligadas al espiritismo. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Por definición de conocimiento en la palabra de Dios, podemos ver esotéricamente cómo el enemigo hipnotiza, tal y como lo hizo la serpiente en el Edén, hasta llevar a Eva a su terreno y dominarla hasta hacerla susceptible de su hechizo. Etimológicamente, la palabra péndulo proviene de la palabra en latín pendulus, que se traduce como pendiente. Su principal medio es la energía natural y gracias a este elemento oscilará dependiendo de lo que necesitemos. ¿Qué necesita el hombre que no conoce a Dios? Adivinación, sanación, terapia, búsqueda. De nuevo vemos aquí un aspecto misterioso y oculto que se encuentra en franca oposición a lo que Dios quiere de parte de sus criaturas. Péndulo o ancla, quise subtitular esa parte así, péndulo o ancla. El apóstol Santiago en Santiago 1:6 dice de la siguiente manera, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrancada por el viento y echada de una parte para otra. Nuestra vida como cristianos no puede depender.
de un péndulo espiritual. Debemos estar aferrados a la palabra profética más segura que no permitirá que seamos como las olas del mar. ¿Y cómo son las olas del mar? Van de aquí para allá, arrastradas por el viento. Sincretismo, péndulo, engaño. El enemigo de Dios ha sido astuto al engañar a las generaciones, hipnotizándolas con su péndulo satánico, el cual hace oscilar sobre los incautos, haciéndoles creer que conseguirán lo que quieran independientemente de la oscilación de su péndulo engañoso. Esto es como acomodarse a las situaciones, ¿cierto? Si el mundo dice que hoy todos tenemos que aplicarnos algo en nuestro cuerpo para sobrevivir, pues todos corren para allá. Si hoy el mundo dice que ya no vamos a utilizar el dinero físico, sino todo va a ser de manera virtual, pues todos van para allá. Sin importar de que se pierden trabajos, la fuerza o la mano de obra se queda sin trabajo, la gente se queda sin trabajo y la mano de obra pues empieza a estar en cabeza de una máquina. En el siglo IV utilizó el emperador Constantino para hacer oscilar ese péndulo. ¿Quién lo utilizó? Satanás. ¿A quién utilizó? Al emperador Constantino. ¿Para qué lo utilizó? Para hacer sincretismo. ¿Sincretismo entre qué? Entre el cristianismo y el paganismo. Entonces, Satanás hizo oscilar ese péndulo en ese tiempo, como en otros tiempos, entre la masacre de los primeros cristianos, que eran llevados para ser devorados por las fieras en el circo romano, hasta hacerles creer luego que él mismo se había hecho cristiano. En algún momento vemos que la iglesia de Esmirna, ciertamente, una iglesia donde se ve mucha sangre, y sin embargo vemos que el Señor sale venciendo para vencer, y esa sangre de los mártires es semilla. Y Satanás se dice a sí mismo, voy a mover el péndulo, porque esta fase del péndulo de poner de matar a los cristianos, de matar a los siervos de Dios, ya no me está dando resultado. Lo voy a mover para el otro lado. Y entonces vamos a hacer concesión. Vamos a sincretizar la verdad con el error. El sincretismo entre lo santo y lo profano, entre la verdad y el error, es una evidencia de cómo funciona el péndulo satánico. Y vemos que esa táctica le dio más recaudo al enemigo de Dios que lo que estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos en ese tiempo. Y entonces ahora los llevó a mezclar la verdad con el error. Y ya sabemos nosotros muy bien qué doctrina salió especialmente allí. No solamente el domingo, sino la madre del domingo, que es la doctrina de la Trinidad. Dios y sus instrumentos. Un hecho reciente que repercutió en el mundo, y especialmente en el mundo religioso, fue la muerte de Charlie Kirk. Pero ¿por qué a nosotros como adventistas del séptimo día nos causó conmoción? La razón es evidente. Ciertamente, porque aunque él no pertenecía a nuestra denominación, tuvo declaraciones públicas en favor del verdadero día de reposo, el sábado semanal. Y esto debería ser una reprensión para nosotros como adventistas del séptimo día, que debiéramos proclamar el sábado a voz en cuello. Sin embargo, vino alguien que no era de la denominación y públicamente declaró que o que guardaba, porque lo mataron, el séptimo día, pero no cualquier séptimo día, ni cualquier sábado, el verdadero sábado. Sin embargo, sabemos que en esa oscilación del péndulo, no es igual lo que pensaba Charlie a lo que seguramente piensa su esposa o los seguidores. Luego Satanás se aprovecha moviendo ese péndulo
de allá para acá para confundir. Satanás y sus instrumentos. Ya vimos Dios y sus instrumentos. Si volvemos aquí un momentico, vemos que a través de la historia, el Señor ha tenido muchos instrumentos y no necesariamente todos han sido de su pueblo. Vemos cómo el Señor utilizó a Nabucodonosor y luego también utilizó a Ciro, a Darío y a Artajerjes para permitir que su pueblo regresara a reconstruir la ciudad y el templo. Pero Satanás también tiene instrumentos. Ahora la pregunta sería, ¿será que todos los instrumentos de Satanás están en el mismo lado de Satanás? ¿O podrían estar aparentemente en el pueblo del Señor? Esto es para que tengamos en cuenta cuando conocemos las dos palabras protestantismo apóstata. La pregunta que yo quise hacer aquí es, hablando de Charles, eso pensaba él. Él guardaba, o por lo menos en los últimos días de su vida, guardaba el día verdadero del Señor. Pero, ¿y su esposa? La pregunta es, ¿querrá conservar ese legado de su difunto esposo o lo tergiversará en favor del protestantismo apóstata? Quienes estuvieron detrás del asesinato de este joven, ¿quiénes estuvieron detrás del asesinato de este joven activista? Nuestro hermanito Eugenio hace 8 días nombró algo bien interesante que tiene que ver con el sionismo. No nos vamos a meter en este tema hacia allá. De hecho, puede ser peligroso. Pregunta, ¿sus propios seguidores, sus adversarios, serían aquellos que le dieron muerte? Todas estas cosas forman parte de ese péndulo que pretende oscilar la mente entre lo malo y lo más malo y hacer sincretismo en referencia a verdades a medias. Ahora bien, mis queridos hermanos, el enemigo de Dios que es astuto puede adelantársenos, y de hecho ya lo está haciendo, para usar este legado, haciendo ver la importancia de un descanso semanal. ¿Pero cuál? ¿El que guardaba el difunto? ¿O tal vez otro? ¿Tal vez el domingo? Es por eso que nosotros debemos tener cuidado con todo lo que nos presentan las noticias, ¿cierto? Porque nuestra fe debe estar anclada solamente a la palabra de Dios. Descontextualización. El protestantismo apóstata al servicio del enemigo de Dios querrá sacar provecho del legado de Kirk, llamando a la unidad en una falsa adoración. Pero no en el día que el difunto había entendido que no solo es el día del Señor, además guardándolo de manera rigurosa, sino en otro día, al cual el hombre pretende otorgarle las mismas bendiciones que solamente se obtienen en el descanso literal. Imagínense, hermanos, todos los seguidores que tenía este muchacho. Y tratando de vindicar su legado, ellos van a querer decir, ciertamente, en honor a Charlie queremos que haya un día, pero vamos a cambiarlo. Mejor que no sea ese sábado. Vamos a tener sí un sábado, pero no ese sábado, sino un sábado para nosotros que lo vamos a colocar en el domingo. Ese domingo va a ser para el mundo entero el reposo en honor a Charlie. ¿Por qué el enemigo de Dios utiliza la verdad y el error? Porque en ese péndulo ciertamente está engañando al mundo. Conciliando el mal. Vamos a definir la palabra sincretismo. Bueno, esto está en el diccionario, ¿no? Sincretismo. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes e incluso diametralmente opuestas. En este contexto, el sincretismo estaría aliado al péndulo en su fase de síntesis, lo que nos mostraría la creación de códigos humanos muy particulares, bajo los cuales el hombre se haría exento de toda justicia divina. De acuerdo a lo visto, podemos ver cómo Satanás
muy fácilmente lleva al error y a la idolatría, que se muestran como el desconocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo, como el soberano del universo y su diestra, a través del cual todo lo ha hecho. Luego lo que Satanás pretende, a través de sus aliados, es conciliar el mal. Las tradiciones como péndulo. Pregunta, ¿por qué no deberíamos utilizar la filosofía ni otras IAs para el estudio de la palabra? La razón, hermanos, es evidente. Satanás está al comando de todas ellas para desvirtuar a Dios y a su palabra, pues su palabra es Cristo. Los intérpretes de la ley en la Biblia, también conocidos como escribas y fariseos, eran eruditos religiosos responsables de estudiar, enseñar y aplicar las leyes dadas por Dios a través de Moisés y las tradiciones judías. Si bien su función original era preservar y explicar la ley, a menudo añadieron interpretaciones y tradiciones humanas que se volvieron tan importantes como la ley misma, lo que los llevó a conflictos con Jesús, quien los criticó por su hipocresía y por añadir cosas no mandadas por Dios, sino impuestas como una carga. Hoy, como ayer, sucede de manera similar. Pregunta, ¿qué produce el péndulo? Vamos al centro de lo que produce el péndulo. Hipnotismo. ¿Qué será el hipnotismo? Definamos el hipnotismo. Método para producir un sueño artificial mediante influjo personal o por aparatos diseñados para tal fin. La hipnosis es un estado mental que puede ser provocado por un psicólogo. Yo quise colocarle ahí entre paréntesis cuál es ese psicólogo. Ahí lo están viendo, hermanos. Un hipnoterapeuta, perdón, o autoinducido. Mediante la sugestión, el profesional guía al paciente y se comunica con él para tratar de evaluar su respuesta en aspectos como el pensamiento, el comportamiento, las experiencias pasadas, las emociones, las sensaciones. Aquí podemos ver de cierta manera la segunda mentira. Seréis como dioses. Porque ciertamente Satanás, ese psicólogo que nos hipnotiza, no va a producir en nosotros el guardar los mandamientos de Dios, el hacer la voluntad del Señor, el andar en los caminos del Señor. No, Satanás, ese psicólogo, lo único que va a hacer es, tú puedes, haz lo que quieras, lo importante es que te sientas bien contigo mismo, lo demás no importa. Haciendo esclavos. La hipnosis puede alterar las percepciones, los recuerdos y el comportamiento. Por supuesto, quien se somete a este queda bajo el poder de aquel que le está hipnotizando, tal como sucedió a Eva en el Edén, hasta que su mente cambió las percepciones, olvidó la palabra de su hacedor y su comportamiento se tornó rebelde. Vamos viendo poco a poco cómo la hipnosis se produce cuando Satanás duerme a las criaturas para entrar en su mente y hacerla susceptible de sus hechizos. El apóstol Pedro, allí en su carta, su segunda carta, segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el ejemplo de la hipnosis, si alguien se quiere someter a un terapeuta, a un psicólogo, para que lo hipnotice, ¿quién tiene la potestad? Ciertamente el que lo está hipnotizando. Y si tiene ciertas tácticas para manejarle la mente, pues ciertamente va a poder dominarlo.
así como hace Satanás cuando le abrimos la puerta de nuestros sentidos, por decirlo así, de los cinco sentidos. Por cualquiera de esas puertas que nosotros le dejemos abierta al enemigo, él va a entrar, nos va a hechizar y nos va a dominar y nos va a hacer sus esclavos. Luego, el que es esclavo es porque fue vencido de aquel que lo hipnotizó. Comienza a hacer oscilar el péndulo. Vamos a ver aquí en ejemplos prácticos en la palabra de Dios. Satanás comienza a hacer oscilar el péndulo. Satanás juega con el péndulo. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y vamos a contextualizar la palabra dentro de lo que estamos colocando, el enunciado que estamos colocando. Dice allí, Génesis 2, 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mandato del Señor. Pero vamos a ver qué dice Satanás en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a ver qué dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vamos a ver qué dice Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué tiene que ver esto con el péndulo satánico? Vamos a ver. Tesis. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Tesis. Vamos a ver. ¿Cuál es la tesis? La que proviene del Eterno, lo que es absoluto. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta, ¿esto daba lugar a filosofar? Tal vez Dios no quiso decir lo que estaba diciendo. ¿Será que yo me estoy equivocando? No. La tesis de Dios es absoluta. Antítesis. Génesis 3:1 y Génesis 3:4 y 5. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Ese ser astuto, si lo llevamos a la filosofía, tiene que ver con traer de allá y traer de acá y sintetizar. Y hacer creer a los demás que mi pensamiento filosófico o mi modo de ver el mundo o mi gnosis, se llama eso, conocimiento, tienen que sintetizarlo en que lo que yo les estoy mostrando. Y eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, que era astuta, que le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ciertamente vemos cómo Satanás, la serpiente antigua, empieza a decir verdades a medias, porque el Señor no había dicho que no podían comer de todo árbol del huerto. El Señor había dicho que sí podían comer de todos, a excepción de uno. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué es el no moriréis? Es francamente la antítesis de lo que el Señor les había dicho. ¿Qué les había dicho? Que el día que comiera, ciertamente morirían. La tesis era, por supuesto, para graduación como hijo de Dios y cuya recompensa sería la inmortalidad eterna. Esa era la tesis en Génesis 2, 16 y 17. La antítesis era para sembrar la duda sobre la tesis y finalmente terminar negándola.
Dice aquí en Génesis 3, 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál fue el error de Eva aquí? Fue al terreno de la serpiente y esta le va a mostrar otra opción. ¿Cuál otra opción? La que ya leímos en Génesis 3, 4 y 5. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra fe está anclada en la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos que buscar opciones, ciertamente en cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios o que son verdades a medias? ¿Cierto que no podemos? No es aconsejable. Antítesis satánica. Filosofía. El enemigo empieza a mover el péndulo en esa oscilación. La mujer queda hipnotizada por la serpiente. ¿Cómo queda la mujer? Dios dijo esto, Satanás dijo esto, y entonces voy a ver si de pronto esa opción nueva que me están mostrando es mejor que la opción de Dios. Porque qué tal que la serpiente tenga razón y Dios sea egoísta y no quiere que yo conozca más allá de lo que ya me dio a conocer. Pero ciertamente el conocimiento que el Hacedor le había dado a las primeras criaturas era total, era 100%. Es más, tenían al mejor maestro, a Cristo Jesús, ahí mismo en el Edén. Entonces vemos acá, el enemigo empieza a mover el péndulo y en esa oscilación la mujer queda hipnotizada por la serpiente. Génesis 3:6. Aquí vemos que quedó hipnotizada. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tristemente, habiendo pasado 6000 años, muchas personas, incluso hermanos de nuestra fe, intentan decir que Dios no quiso decir lo que dijo, que lo que hizo Moisés cuando les dio a beber del polvo de ese becerro cuando lo molió, eso fue un arrebato de Moisés. Que lo que hizo Elías en el monte de Carmelo, eso lo hizo Elías a motu propio, porque tal vez la palabra no quiere decir lo que dice. Y esta es una táctica que tristemente para nosotros le está dando muchos resultados a Satanás, porque ha entrado en nuestros grupos de la deidad. Muchas veces y de muchas maneras, como raza caída, estamos llevados a poner en entredicho la palabra de Dios. Satanás está moviendo su péndulo diabólico, haciéndonos creer que podemos colocar códigos para juzgar a los demás, pero no ser juzgados por los demás, olvidándonos que el juicio Dios mismo lo dio a su Hijo para que lo ejerza sobre todas las criaturas. Se mueve a la izquierda. Vamos a ver, se mueve ese péndulo a la izquierda. Justamente esto es lo que hace el péndulo satánico. ¿Qué hace? Llamar a lo bueno malo. Si el Señor nos ha dado una ley que es un cerco de protección para evitarnos el sufrimiento, el dolor y la muerte, ¿por qué nos gusta pisotearlo? ¿Por qué nos parece restrictiva? ¿Por qué nos parece autoritaria y difícil de guardar? El péndulo se mueve a la izquierda. La razón es sencilla. Queremos abolirla para colocar nuestros propios códigos en los cuales siempre vamos a salir exentos de toda culpa. El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, dice el apóstol Pablo, muchos movimientos y especialmente nuestros hermanos evangélicos, ellos dicen que la ley quedó clavada en la cruz. Solamente somos salvos por gracia. Y es verdad, somos salvos por gracia, pero la ley no quedó clavada en la cruz. Ciertamente porque debemos entender que la ley es ese espejo que nos muestra lo sucios que estamos para ir al que nos lava.
para ser bañados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Se mueve a la derecha, llamar a lo malo bueno. Hoy lo podemos ver en diferentes aspectos, desde la identidad de género y todo ese tipo de cosas que el mundo hoy aplaude y los medios de comunicación aplauden. Llamar a lo malo bueno. La codicia que se genera en la mente y el corazón lleva a violar el resto de los mandamientos. La idolatría, que es el desconocimiento de la única imagen que Dios tiene, su Hijo, nos lleva a dejarnos llevar por todo lo que no es Dios y a pensar, sin embargo, que lo que hacemos está bien, simplemente porque me satisface. Cuando damos rienda suelta a nuestros sentidos, desconociendo la voluntad de Dios, somos dejados a nuestro propio extravío y a ser sordos al llamado de quien se encuentra a la puerta de nuestro corazón. Este se endurece como el del faraón, pues no es lo mismo caer sobre la roca a que la roca caiga sobre nosotros. El apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27. Dice allí, ya que cambiaron la verdad de Dios, el paréntesis es mío, absoluta, porque la verdad de Dios es absoluta, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, síntesis humana, relativismo, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ojo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo así que Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas? Debemos entender la palabra como está escrita. El que no cae sobre la roca cae sobre él. Y como le pasó, perdón, a Faraón allí en Egipto, cuando dijo, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Yo no conozco a Dios, ni voy a dejar ir al pueblo. Su corazón se endureció y se endurece el corazón de aquellos que han tenido la oportunidad de abrirle la puerta al Hijo de Dios, pero se la han cerrado. Y es por eso que son entregados a pasiones vergonzosas. Sigue diciendo ahí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que fue? Esto lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, en muchos versículos allí. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que ha sido? El mundo contemporáneo, al igual que el antediluviano, en referencia a lo que acabamos de nombrar en el párrafo anterior, le llama bueno a lo malo porque le satisface, aunque está en franca oposición a la ley de Dios. Y lo ha sincretizado de tal manera, mis hermanos, que a todos hoy les parece normal. Hoy vemos cómo se levantan banderas, ya sabemos de cuál, de esas de varios colores, ¿cierto? Para exaltar un tercer sexo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Para de contar, palabra del Señor. Consejo inspirado. Aquí en el espíritu de profecía encontramos. No gasten tiempo en controversias. Ojo con eso, esto es para nosotros. No gasten tiempo en controversias, dice la sierva del Señor, con quienes plantean objeciones, pues el enemigo habrá de sugerir a otras mentes suficientes falacias, mentiras, para que ocupen su tiempo en combatirlas. Por ejemplo, ¿qué mentiras? Que el pueblo de Israel geográfico, por ejemplo, es todavía el pueblo del Señor.
Y hay personas y hermanos en la fe que se enganchan en peleas interminables, unos a favor, otros en contra. Pero eso no aprovecha en nada. Cuando el diablo enfrentó a Cristo en el desierto, el Señor no entró en controversia con él. Satanás tentó al Señor para que hiciera el milagro de hacer pan. Si Cristo lo hubiera hecho, le habría dado al enemigo suficiente ventaja, pues de este modo Satanás habría desplegado evidencias similares de su poder. Cuando nosotros vamos al terreno del enemigo, como fue Eva, ciertamente en el terreno del enemigo somos susceptibles y más fácil de caer, más fácil de ser engañados. No os sometáis al péndulo. En el libro Profetas y Reyes, Espíritu de Profecía, aquí aplicación 527.3, dice la sierva del Señor: las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado de beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y al Israel espiritual, ¿quién es el Israel espiritual? Nosotros, el pueblo remanente del tiempo del fin. Y al Israel espiritual sea este mensaje: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué y para qué? Porque no seáis participantes de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje huir de en medio de Babilonia, ¿recuerdan la parte literal del pueblo judío? Que no hicieron caso de las palabras del Señor, que ya la profecía tenían que someterse a estar en cautivos 70 años en Babilonia. No tenían nada que rebelarse en ese momento contra los caldeos, ni tampoco buscar socorro en los egipcios. Entonces dice aquí la sierva del Señor: así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huir de en medio de Babilonia y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios, prestan atención a la orden de retirarse de la Babilonia espiritual. ¿Cuál es la orden, hermanos? Que nos retiremos de la Babilonia espiritual. Y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra hecha nueva, en la Canaán celestial. La pregunta es: ¿queremos ser trofeos para el Señor? ¿O seguiremos sometiéndonos, queridos hermanos, a ese péndulo hegeliano, que realmente es un péndulo satánico que nos hace oscilar de aquí para allá y nos hace ir como las ondas del mar? Es necesario que entendamos que, a pesar de que estamos viviendo situaciones muy difíciles y que hay pruebas, ciertamente nuestra ancla está ¿en dónde, queridos hermanos? Está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que tenemos que ir por fe a Él, porque el Señor dice el Señor allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Qué esperamos hoy como pueblo remanente? Ciertamente ver al Señor en las nubes de los cielos, para decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y si tenemos fe, tenemos que entender lo siguiente: que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que hay un Dios, que hay un Hijo de Dios, que está pronto a venir en las nubes de los cielos. Sin embargo, hay unos pocos acontecimientos, y muy grandes y muy terribles, que tienen que desarrollarse previamente. Y nuestra fe
debe estar anclada a un escrito, está en la palabra de Dios, no a milagros mentirosos y no a un péndulo que oscila de aquí para allá. Bueno, mis queridos hermanos, este era el tema que quería compartir con ustedes. Inclinemos el rostro y vamos ahora. Nuestro amante y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque al estar anclados en tu palabra, que es la palabra profética más segura, ciertamente estamos avanzando como viendo al invisible. Andamos por fe y no por vista. Señor, permite que en estos tiempos tan difíciles para este mundo, no nos dejemos engañar, no seamos hipnotizados por el enemigo de las almas y solamente declaremos un escrito está tal y como está escrito. Señor, sigue bendiciendo esta hermosa familia del clamor de medianoche y especialmente a la familia Alejo Pérez, que son los conductores de estos encuentros cada miércoles, Señor. También a todos los que participan aquí, Señor. Señor, en tus manos de amor, queremos dejar el resto de la semana y esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.